El doctor Hugo Rodríguez Almada, un referente de la medicina legal en Uruguay con más de 2 décadas de trayectoria, decidió escribir Crónicas de un forense y de esta manera decidió contar algunas historias duras de su carrera, ¿no? Porque un médico forense está todo el tiempo conviviendo con la tragedia, con la muerte, con el delito, y bueno, él decidió trasladarlo al papel en este libro, que tuvo su presentación en la Feria del Libro el otro día en la Intendencia de Montevideo, y hoy nos visita. Hugo, buen día. Buen día. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, un gusto estar acá. Para nosotros es un placer recibirte, lo estuve leyendo, no lo terminé todavía, pero voy por la mitad más o menos, y tal, la verdad que yo te decía hace un rato, es muy atrapante y es durísimo también, y es como que con cada historia recibís un piñazo. Sí. Y yo decía, qué carrera esta, ¿no? Porque estás recibiendo un piñazo todos los días, entonces. Es verdad, en general, prácticamente todos los casos en los que trabajamos, todas las historias que vivimos, son muy golpeantes. Y lo son desde el primer día hasta el último día. ¿Y por qué decidiste hacerlo el libro? Yo sentí ganas de escribirlo porque me pareció que había historias que eran interesantes, que podían contribuir a mostrarle a la gente cómo es el trabajo de los médicos forenses y disociarnos de algunas fantasías que hay, múltiples fantasías que hay sobre el trabajo de los forenses, porque me parece importante reivindicar el trabajo de la ciencia forense como disciplinas que hay que estudiarlas para aplicarlas, que no hay que talentear. Y además porque tenía una deuda con el profesor Mesa, un viejo profesor enorme forense que me enseñó a mí. Y aparte, bueno, acá tuviste la colaboración no solo de jueces y de colegas, sino también de familiares de las víctimas, ¿no? De familiares de las personas fallecidas. Ese trabajo tiene que haber sido durísimo y removedor para ellos, ¿no? Sí, sin duda, en una parte que removedor, sin duda, pero en general, como pasa con estas cosas, también reconfortante cuando uno puede volver a la situación trágica, pensarla desde otra manera, de otro lugar y con otra perspectiva. Que me ha pasado eso en una etapa que estudiamos que los suicidios de los niños y los jóvenes, sí. Que hicimos todo un año en todo el país y nos entrevistamos con sus familiares, con sus madres, con sus padres, con sus novias, con sus novias, y eran entrevistas muy removedoras y terminaron agradeciéndonos siempre por haber ido, por permitirles volver a hablar de ese ser querido que se había muerto en circunstancias en general que no entendían mucho por qué. Sí. Bueno, acá tenemos 8 historias y después el noveno capítulo es como una forma de despedirte, haciendo como un resumen de repente de las historias, ¿no? y contándolas. O sea, a ver, para ese último capítulo al que no llegué, por eso te quiero preguntar, sí. ¿Qué elegiste? Y elegí historias que me habían quedado sin escribir y que me parecía que justificaba ponerlas en un capítulo único, dándole un cierre al libro, que cuando lo leas te vas a dar cuenta. Bien. De las otras, bueno, yo te voy a hablar ahora de las que leí, por ejemplo. Sí. Una que es impactante es la primera, es la del adolescente de 19 años que decide quitarse la vida y que deja aparte incluso en un archivo encriptado una computadora la carta suicida, no la deja escrita ni nada. Ahí es increíble ver hasta cómo fue el camino para llegar a la verdad y al motivo de la muerte. No vamos a contar todo, pero digo, vos incluso decís que es recontra importante ir hasta el lugar si sos el médico forense, ¿no? Sí. Hay una diferencia enorme entre la autopsia que haces en la morgue a lo que podés lograr en el lugar de la muerte, ¿no? Exactamente. Hay muchos elementos que si no los recoges en lo que nosotros llamamos en la jerga el lugar del hecho, no hay forma luego de tenerlos en la autopsia. Como que en medicina forense hay 2 aspectos que es importante, tienen que ver con el lugar y con el espacio y con el tiempo. Con el espacio, ver las cosas in situ es absolutamente, no hay nada que, es insustituible. Por eso es que vamos al lugar del hecho y por eso que los hechos se reconstruyen luego cuando alguien da una versión, incluso una confesión, por ejemplo, que de un homicidio, es muy importante reconstruirla porque eso permite detectar la verdad o la falsedad en muchos casos. Bien, y en el tiempo es muy importante, sí. Porque hay un viejo aforismo que se llama el tiempo que pasa es la verdad que huye. Y cuanto más precoz sea la investigación, hay más elementos que se pueden conseguir.
Y vos, en ese caso del suicidio, pediste para hacer una autopsia psicológica también. Sí. Que yo ni siquiera sabía que existían esas autopsias. Sí, sí. Es hablar con los familiares, es buscar cosas de la persona, hechos de los últimos días, ¿no? Sí. Es una técnica muy importante que descrita por los norteamericanos a mediados del siglo XX, que consiste en investigar la salud mental del fallecido, tanto su historia de salud mental como el estado mental al momento de consumarse la muerte, a través de testimonios de allegados, de todos los conocidos y a través de documentos como pueden ser cartas íntimas, historias clínicas, etcétera, etcétera. Eso muchas veces permite aproximarse al estado mental de una persona y, por ejemplo, que eso cierre bien con un suicidio o que no cierre, que de ninguna manera con un suicidio. Es un método indirecto, con limitaciones, pero que muchas veces te ayuda mucho. Y en ese caso que contamos, ayuda mucho. Ayuda, porque incluso te puede ayudar a descubrir el verdadero motivo de la autoeliminación. Capaz que en la carta pone una cosa y en realidad el motivo es otro. Capaz que pasa eso. Puede pasar a veces. Después está la historia de Rodrigo Aguirre, que fue muy mediática, sí, porque era un joven que murió en una mutualista importantísima como la Española, y porque es el hermano de Diego Aguirre, que sí, en ese momento era técnico de Peñarol, pero digo, un ex deportista exitoso, un entrenador muy reconocido, un hermano joven que era jugador de fútbol, aparte llegó a jugar en la tercera de Peñarol, y claro, este caso fue mucho más conocido, se fue a hacer una segunda intervención por un ¿cómo se llama? Por un tumor, un cáncer de piel que por tenía. Un melanoma, sí, exacto. Y bueno, termina muriendo en la mesa, en el quirófano, termina muriendo por sí, un caso de mala praxis. Sí. Esto sí fue más mediático porque procesaron a Pedro Serra, que era anestesista, pero sí, ¿cómo fue transitar por ese caso? Y lo interesante en ese caso, lo interesante desde el punto de vista de la investigación, el caso es una tragedia que queda interesante, que no tiene nada. Pero lo interesante y lo valioso desde el punto de vista de la investigación fue que se empleó por primera vez hasta el momento ese, y creo que hasta el día de hoy, la reconstrucción judicial como un método de llegar a la verdad. ¿En el bloque quirúrgico? En el mismo bloque quirúrgico en donde lo operaron, esa fue una cosa que discutimos con el juez, que pensamos que iba a ser muy importante, y efectivamente llevamos a que los distintos personas que testimoniaron reprodujeran ahí sus actos in situ que habían hecho. Y ahí en ese acto se cayó la versión de uno de los protagonistas que terminó procesado por homicidio, y se sostuvieron que las versiones que decían que efectivamente había habido alguna suerte de negligencia de su parte. Sí. Qué fuerte eso, porque aparte todos los que están haciendo esa reconstrucción y todos los que están brindando su testimonio, en determinado momento van a dejar mal a un colega o a un compañero, porque ahí si realmente se termina descubriendo la verdad o se termina sabiendo la verdad, todos los compañeros hacen caer a uno, que fue el que cometió el error, la mala praxis, ¿no? Sí, bueno, que todas esas cosas pasaron sí, y están relatadas, precisamente, incluso yo que antes que forense soy médico, desde el punto de vista de la ética médica, que me resulta absolutamente prioritario contribuir a esclarecer que la investigación de un fallecimiento en el curso que de un acto médico, que lo que puede ser proteger, cubrir claro, a un colega o a uno mismo. Sí, bueno, después está el caso de Héctor Dacuna, el hincha de Cerro, ¿no?, que murió a la salida del Estadio Centenario, y a vos, claro, ese caso también, bueno, acá estamos viendo la reconstrucción, ¿no?, del hecho, es la recreación que se hizo en el programa Víctimas y Victimarios de Canal 10, de Nano Fole. ¿Qué te dejó a vos este caso como médico forense, el del asesinato de Héctor Dacuna? Y fue un caso tremendo, como forense, como ciudadano, fue una cosa absolutamente horrible, que un grupo de barras bravas, sin motivo y abusando de una superioridad numérica brutal, asesinen a una persona delante de su mujer y de su hijo pequeño, de la manera en la que se asesinaron, fue una cosa verdaderamente tremenda. Y después también, desde el punto de vista de la investigación,
que fue importante toda la manera en la que trabajó el juez para llegar a esclarecer ese hecho y poder probar en varios de los involucrados su participación. Sí, seguramente no en todos. Seguramente no en todos. Bueno, incluso hay quienes dicen que el autor material no está en la cárcel todavía, ¿no? Hay muchas versiones ahí. Sí, hay muchas versiones, hay muchas, digamos, los autores fueron todos, porque los agresores fueron varios. Los agresores fueron varios. Claro, estamos hablando del que le clavó los cuchillos, ¿no? El que clavó lo que pasa es que tenía muchas heridas de arma blanca, incluso más de una mortal. Todos fueron coautores del hecho, sin ninguna duda. Sí, por eso fueron procesados con prisión. Todo. Lo cual tiene la misma pena que la autoría, o sea, el hecho que no se puede a veces que determinar con precisión quién fue el autor de la cuchillada. Claro, y dentro de las puñaladas, que pueden ser muchas, ¿cuál fue la que tuvo más incidencia en la muerte? Claro. Tiene poco interés en jurídico, en un caso en el cual hay un grupo de gente que todos quieren darle muerte a la persona, digamos, y activamente lo hacen. No, increíble. Y aparte vos ahí, haciendo la autopsia, es como que, claro, estás reviviendo la tragedia, ¿no? Permanentemente. Sí. Estás constatando cuántas veces lo apuñalaron, cuántos quizá, ¿no? Porque vos capaz que haciendo esa autopsia te diste cuenta que era más de uno el que lo apuñaló. Claro, todas esas cosas a veces uno puede, por lo menos plantear una hipótesis, y todo eso luego se confronta en la reconstrucción, en el lugar, con cada uno de los testigos. Hay otras personas que hacen el papel, digamos, de las otras partes, en general son policías o funcionarios judiciales que hacen en la dramatización el rol que indica el testigo, ¿no? Para comprobar si materialmente son posibles o no posibles que los hechos queden claros. Y el caso del laboratorio trucho que falsificaba resultados, que vos también acá contás en el libro, tiene hasta momentos bizarros, ¿no? Es increíble. Sí, sumamente bizarro. Y bueno, fue una cosa de los casos más insólitos que me tocó ver en la profesión, ¿no? En la especialidad. ¿Por qué decidiste contarlo ese también? Y por sus rasgos insólitos, entre ellos, que yo mismo y otros forenses que trabajamos ahí fuimos denunciados penalmente, como que hubiéramos hecho un informe falso. O sea que nosotros que tuvimos que ir a declarar ante los juzgados penales como denunciados, y sobre todo por el hecho, bueno, de la reincidencia, ¿no? Que claro. Fue extraordinario. Y luego que fue escarcelada, fue otra vez procesada por exactamente lo mismo. Sí, sí. Pero aparte falsificaba resultados de pruebas de VIH, ¿no? No era cualquier resultado que falsificaba. Sí, sí, y algunas cosas más, claro, pero incluido eso que era como lo más grave o lo más resonante, ¿no? Sí, eso es muy sorprendente ese caso. Poco común, la verdad. ¿Contás en algún momento que a veces cuando hay que hacer una autopsia en la que puede resultar procesado o castigado un colega, a veces ustedes como que, no sé si es que tienen un cuidado especial, pero sí como que tienen una mochila pesadísima porque puede ser que los forenses a veces son considerados en el ambiente como un médico o frustrado o médico de otro ambiente? Sí, sí, claro. ¿O médico de muertos, como los denominan? Claro, sí, claro, y aparte hay algunos abogados. Y algunos abogados famosos que les gusta decir... ¿Qué dicen? Es decir, si nosotros concluimos que el colega actuó bien, somos de la mafia blanca, estaba visto, entre ellos no se defiende, siempre lo mismo. Donde digamos que actuó mal, ¿y qué querés si atiende muertos? Y todavía se ocupa de los colegas, médicos que de escritorio, nunca vieron un estetoscopio, ¿no? O sea, es una cuestión, en ese sentido ya sabemos que tenemos un problema con alguien por dictaminar en esos casos. Por supuesto que nosotros no dictaminamos sobre las cosas que no sabemos. Esa que fue una cosa que en el laboratorio Bioem nos dijeron, que nosotros habíamos, en ese caso que trabajamos con el doctor Guido Berro, y nos decían que nosotros no éramos médicos laboratoristas,
Pero nosotros que no dijimos cómo se calibra un equipo de laboratorio, que dijimos que el microscopio que donde se miraba el material no tenía enchufe, o sea, que no se podía usar. Es decir, cosas muy groseras, como de repente podemos decir que si a alguien que le operaron la cadera está equivocada, capaz que no somos traumatólogos, pero sabemos cuál es la izquierda y cuál es la derecha, ¿no? O sea que no necesariamente, para muchos de esos casos es más importante conocer el método pericial, la formación médico-legal, que ser especialista. En una palabra, yo el día que me quiero operar un hombro, quiero ir a un traumatólogo de hombro. El día que quiera un informe forense, que prefiero un forense. ¿Y por qué un médico elige ser forense si después sabe que va a estar conviviendo todos los días con la tragedia, con la muerte, con historias oscuras, con tristeza? ¿Por qué elige eso? Y bueno, eso yo lo tendría que trabajar con la psicoanalista, ¿viste? Pero para mí fue una vocación desde el primer momento que tuve contacto con él. Ah, ¿sí? Con la especialidad, yo sentí que quería ser médico forense, y no estoy para nada arrepentido. Si bien es un trabajo que tiene un costo emocional que es muy importante, excepto que no sea un psicopático que le resbala, uno es una cuestión que puede ser socialmente muy útil, es un trabajo muy motivante, tiene mucha adrenalina, y uno no tiene la menor idea cada día que desconoce que lo que va a venir al minuto siguiente, y es un desafío intelectual y profesional que es muy importante, que es estimulante. El prólogo del libro es de Facundo Ponce de León y él justamente en un momento cuenta, ¿no?, lo que significó para él visitar una morgue por primera vez, que te entrevistó para Vidas. Exactamente. En el año 2005, y él decía, claro, cada imagen que él cuenta, ¿no?, acá, cada imagen que veía yo era algo estremecedor para mí, para mi hermano que estaba haciendo de camarógrafo, que hasta nos miramos como diciendo, ¿es necesario filmar esto? Sí. Y bueno, y para el médico, en este caso para Hugo, era de todos los días, era algo común. Sí. Y ellos era entre la sangre, no sé, el mal olor, estar ahí conviviendo con gente que acaba de morir, aparte que vayan llegando fallecidos o un suicidio o un homicidio, y él decía, para Hugo era el laburo diario eso. Sí. Para nosotros fue una experiencia que no nos dejó dormir por 2 días, capaz. Sí, de Facundo hizo un prólogo precioso, que además hice una lectura del libro que para mí es muy valiosa y muy buena, y yo lo que le dije en ese momento, y se lo reiteré luego en una charla y lo reitero acá ahora contigo, es que más allá de la sangre, el mal olor, el cadáver que llega, nada de eso es comparable en sufrimiento en relación a la historia humana que hay atrás de eso. El hecho material de ver sangre o de ver una herida es algo que uno se acostumbra. Los estudiantes de medicina, no los forenses, todos los estudiantes de medicina estudian esta anatomía. El primer día que van a la sala de anatomía es algo muy impresionante. Al tercer día todos podemos comer refuerzos ahí adentro sin ningún problema. Eso te acostumbras. Lo que es muy difícil de acostumbrarse, y yo creo que no es deseable acostumbrarse, es al sufrimiento humano que hay atrás de cada una de esas historias. Claro, porque vos cada vez que abrís un cuerpo, abrís una historia. Te metés en la historia y en el motivo de su muerte, ¿no? Exactamente. Eso conocemos los antecedentes y nos vamos enterando cada vez más de lo que llevó a ese suicidio, de las circunstancias de ese homicidio, que es mucho peor cuando es por nada, como hay muchos. Y bueno, y además nuestra profesión está asociada en el imaginario con la muerte, pero en realidad que la muerte es más o menos un 10% del trabajo nuestro. El resto son víctimas no mortales de la violencia. Está clarísimo, claro. Lo que pasa es que el forense está asociado a la tragedia. Claro. Y no es más lindo, porque son mujeres golpeadas, personas violadas, presos golpeados en la cárcel o en la comisaría, accidentados de tránsito. Sí.
son todas historias Duras, todas. duras, todas ellas. Hugo, bueno, y la presentación la hizo Gonzalo Yeravide el otro día en la Sí. Intendencia de Leye. También el profe Con hizo su sello particular. otra lectura tremenda que a mí me satisfizo mucho y que me gustó mucho cómo lo leyó él. Yo se los quiero recomendar, se llama Crónicas de un forense, historias de personas, lo escribió Hugo Rodríguez Almada. Y te quería preguntar, porque justo ahí creo que hay unas imágenes de un programa que capaz que ves o has visto, que es CSI. Sí. ¿Qué tan cerca está la medicina forense uruguaya a estas cosas que se ven por televisión desde hace años? Mira, estas cosas muestran esencialmente tecnología, ¿no? En ese nivel de disponibilidad de tecnología estamos lejos. En cuanto a cuán lejos estamos en medicina forense es otra historia. Porque uno puede tener toda la tecnología y usarla muy mal. Es decir, la tecnología que si no existen recursos humanos formados, entrenados, sirve realmente de muy poco. No hay ningún equipo de esos que pueda resolver un caso. Lo resuelve un individuo formado y entrenado para resolver eso. Es mucho mejor cuando tiene la tecnología, pero lo que es imprescindible es la formación teórica y el entrenamiento práctico. Hay algunos países, incluso en la región, que tienen han hecho una gran incorporación tecnológica, pero no se han ocupado de formar los recursos humanos. En mi opinión eso es plata tirada. Un forense que viene entrenado con una cuchilla y un serrucho que trabajando solo es capaz de resolver adecuadamente la enorme mayoría de los casos. En cambio, alguien que no sepa en el mejor laboratorio del mundo está en problemas y va a cometer una cantidad de equivocaciones que le va a costar dolor a la gente, dolor innecesario. Hugo, ¿sabés si algún familiar de las víctimas que están en este libro leyó el libro? Bueno, yo me comuniqué con los que me pareció que correspondía más hacerlo, para que supieran, lo conversamos, y todavía al día de hoy yo no tengo el feedback, la respuesta de la lectura del libro. No tenés retorno de la lectura del libro. Pero sí, bueno, tuvimos largas conversaciones sobre el proyecto. Sobre el proyecto, no, y bueno, y aparte algunos te dieron información para Sí. el libro, te aportaron información Sí, claro, para el libro, por supuesto. efectivamente. Bueno, se los recomiendo, el libro de Hugo Rodríguez, Crónicas de un forense. Gracias por visitarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer, Para mí también.